olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Victoria tajante. Fraude, derrota. Esos son los términos según los cuales las partes enfrentadas en las pasadas elecciones regionales de Venezuela evalúan los resultados obtenidos. Tras la contienda electoral, el partido de gobierno, el PSUV, obtuvo 17 gobernaciones. La oposición conglomerada en la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 5 y, según dicen, podrían ser 6 si logran demostrar que triunfaron en el estado Bolívar. Pese a que el sector oficialista perdió 3 gobernaturas y la oposición conquistó 5, sumando 2 a las 3 que ya tenía, los resultados reflejaron una clara derrota para la oposición, que según sus previsiones esperaba obtener más de 15 gobernaciones si se mantenía la participación que se logró en la consulta popular. Aunque la abstención disminuyó considerablemente, votó aproximadamente el 61% de un padrón electoral de 18 millones de electores. Pero los resultados no fueron los esperados ni por la MUD ni por el PSUV, que, conscientes de las condiciones adversas que enfrentan debido a la crisis económica y a la impopularidad del presidente Maduro, sabía que era cuesta arriba mantener el mapa político que consolidaron en las pasadas elecciones gubernamentales. Tras el anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el cual, por cierto, fue toda una sorpresa, pues se dio a las 10 de la noche, bastante temprano para lo que estamos acostumbrados en Venezuela en las madrugadas después de las elecciones, la oposición inconforme manifestó su desacuerdo con los anuncios dados por el Poder Electoral. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral, pero es un sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder y en un proceso electoral desigual, desequilibrado, cuyos resultados no reflejan la realidad. Y es que a las irregularidades que ya venía denunciando la oposición se le sumó a última hora la reubicación de centros de votación necesarias según el Consejo Nacional Electoral para garantizar la paz y la tranquilidad de los electores en aquellos sectores donde se habían registrado hechos de violencia durante las protestas reprimidas por la Fuerza Armada Nacional desde abril y hasta julio de este año 2017. Miranda fue uno de los estados más afectados por esta medida de reubicaciones. Caso de Miranda, porque la señora Lucena habla que son 1.5% los electores a nivel nacional, pero en el caso de Miranda estamos hablando más del 10% de los votantes de Miranda, o sea, más del 10% de mucha gente, y cuando vamos a ver, estamos hablando más de 200.000 personas en el caso de Miranda afectadas. Frente a las denuncias de fraude, el presidente Maduro aceptó ir a una auditoría de los votos y ha asegurado que el PSUV va a publicar en su página web todas las actas electorales de los comicios regionales firmadas por la oposición. Paralelamente, algunos factores de la oposición han comenzado a opinar que la derrota no estuvo determinada por el fraude, sino por la abstención dentro de sus filas, producto del desencanto que generó la decisión de participar en unas regionales tras el asesinato de 130 personas en las protestas de este año. En este contexto, y a tan solo horas de los anuncios del CNE, surgen voces internacionales de fuerte repercusión como la del propio secretario de la OEA, Luis Almagro, quien en su declaración deja ver que la oposición es corresponsable del fraude. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. La dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, y el presidente de Alianza Bravo Pueblo, el alcalde metropolitano preso en su casa, Antonio Ledesma, críticos del gobierno y también de la oposición, coinciden en este análisis con Almagro. Pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral. Lo es también de cogollos que aceptaron estos términos. No obstante, tiene mayor repercusión la opinión de muchos venezolanos en la calle, esa que se deja colar en las esquinas, café en mano, si es que acaso lo consiguen o lo pueden comprar, parados en una cola para obtener comida en esta Venezuela cada vez más crítica. Yo llamaría a la oposición a revisar y a aceptar sus errores. Si tienes 3 meses diciéndole a la gente, el CNE no sirve, el CNE no sirve, son una trampa montada, no le puedes esperar que su gente
en 15 días, en un mes, salga a votar. Hicieron muchas maniobras para que no votáramos en los lugares de votación. Y segundo, nos robaron porque eso se comprobó que estaba ganado. Sí, 17 gobernaciones a manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, 5 solamente de la oposición. Se ha dicho que es fraude. ¿Usted califica este proceso como tal? Así es, como un fraude. Me parece que fueron unas elecciones robadas, democráticas, que fueron unas elecciones masivas, concurridas, y que hubo una participación del 61%, que no es nada malo. ¿Estás de acuerdo entonces con estos resultados? 17 gobernaciones a manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, 5 de ellas de la oposición. Próximamente 18 contra 5, sí, totalmente de acuerdo. Es más, se puede ver que es democrática porque si ves Táchira, hubo una paliza que le hicieron a Bielma Mora, en el sur lo ganaron a Buen Alit, y Nueva Esparta también lo ganaron bien, y Anzoátegui. O sea, son gobernaciones con una población alta. Mientras tanto, en el momento en el que estamos grabando este trabajo para ustedes, el Estado Bolívar continúa en disputa. Algo vital para la oposición, pues si logra demostrar que ganó Velázquez allí, pues lograría también demostrar que en efecto hubo fraude. Yo quiero decirle a Guayana, al Estado Bolívar y a toda Venezuela que tenemos la más plena y firme convicción de esta victoria popular. Eso para nosotros no tiene dudas. Tenemos las actas en nuestras manos y tenemos los votos, tenemos los números, y lo que exigimos al Consejo Nacional Electoral y al alto mando militar es que no pueden tener a un Estado en esta situación de angustia. Si aquí el PSV y su candidato tuviesen los votos, ya hubieran desde hace rato proclamado su victoria. A la par, la situación se torna aún más confusa cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se asoma desde la Casa de Nariño para pedir elecciones generales, veedores extranjeros y un CNE independiente en Venezuela. Sabía que era cuesta arriba mantener el mapa político que consolidaron en las pasadas elecciones gubernamentales. Tras el anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el cual, por cierto, fue toda una sorpresa, pues se dio a las 10 de la noche, bastante temprano para lo que estamos acostumbrados en Venezuela en las madrugadas después de las elecciones. La oposición inconforme manifestó su desacuerdo con los anuncios dados por el Poder Electoral. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral, pero es un sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder y en un proceso electoral desigual, desequilibrado, cuyos resultados no reflejan la realidad. Y es que a las irregularidades que ya venía denunciando la oposición se le sumó a última hora la reubicación de centros de votación necesarias según el Consejo Nacional Electoral para garantizar la paz y la tranquilidad de los electores en aquellos sectores donde se habían registrado hechos de violencia durante las protestas reprimidas por la Fuerza Armada Nacional desde abril y hasta julio de este año 2017. Miranda fue uno de los estados más afectados por esta medida de reubicaciones. Caso de Miranda, porque la señora Lucena habla que son 1.5% los electores a nivel nacional, pero en el caso de Miranda estamos hablando más del 10% de los votantes de Miranda. O sea, más del 10% es mucha gente. Y cuando vamos a ver, estamos hablando más de 200.000 personas en el caso de Miranda afectadas. Frente a las denuncias de fraude, el presidente Maduro aceptó ir a una auditoría de los votos y ha asegurado que el PSUV va a publicar en su página web todas las actas electorales de los comicios regionales firmadas por la oposición. Paralelamente, algunos factores de la oposición han comenzado a opinar que la derrota no estuvo determinada por el fraude, sino por la abstención dentro de sus filas, producto del desencanto que generó la decisión de participar en unas regionales tras el asesinato de 130 personas en las protestas de este año.
En este contexto, y a tan solo horas de los anuncios del CNE, surgen voces internacionales de fuerte repercusión como la del propio secretario de la OEA, Luis Almagro, quien en su declaración deja ver que la... El CNE no sirve, son una trampa montada. No le puedes esperar que su gente en 15 días, en un mes, salga a votar. Hicieron muchas maniobras para que no votáramos en los lugares de votación. Y segundo, nos robaron porque eso se comprobó que estaba ganado. Sí, 17 gobernaciones a manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, 5 solamente de la oposición. Se ha dicho que es fraude. ¿Usted califica este proceso como tal? Así es, como un fraude. Me parece que fueron unas elecciones robadas, democráticas, que fueron unas elecciones masivas, concurridas, y que hubo una participación del 61%, que no es nada malo. ¿Estás de acuerdo entonces con estos resultados? 17 gobernaciones a manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, 5 de ellas de la oposición. Próximamente 18 contra 5, sí, totalmente de acuerdo. Es más, se puede ver que es democrática porque si ves Táchira, hubo una paliza que le hicieron a Bielma Mora, en el sur lo ganaron a Buen Alit, y Nueva Esparta también lo ganaron bien, y Anzoátegui, o sea, son gobernaciones. La oposición es corresponsable del fraude. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. La dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, y el presidente de Alianza Bravo Pueblo, el alcalde metropolitano preso en su casa, Antonio Ledesma, críticos del gobierno y también de la oposición, coinciden en este análisis con Almagro. Pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral. Lo es también de cogollos que aceptaron estos términos. No obstante, tiene mayor repercusión la opinión de muchos venezolanos en la calle, esa que se deja colar en las esquinas, café en mano, si es que acaso lo consiguen o lo pueden comprar, parados en una cola para obtener comida en esta Venezuela cada vez más crítica. Yo llamaría a la oposición a revisar y a aceptar sus errores. Si tienes 3 meses diciéndole a la gente... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Victoria tajante, fraude, derrota. Esos son los términos según los cuales las partes enfrentadas en las pasadas elecciones regionales de Venezuela evalúan los resultados obtenidos. Tras la contienda electoral, el partido de gobierno, el PSUV, obtuvo 17 gobernaciones. La oposición conglomerada en la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 5 y, según dicen, podrían ser 6 si logran demostrar que triunfaron en el estado Bolívar. Pese a que el sector oficialista perdió 3 gobernaturas y la oposición conquistó 5, sumando 2 a las 3 que ya tenía, los resultados reflejaron una clara derrota para la oposición, que según sus previsiones esperaba obtener más de 15 gobernaciones si se mantenía la participación que se logró en la consulta popular. Aunque la abstención disminuyó considerablemente, votó aproximadamente el 61% de un padrón electoral de 18 millones de electores. Pero los resultados no fueron los esperados ni por la MUD ni por el PSUV, que, conscientes de las condiciones adversas que enfrentan debido a la crisis económica y a la impopularidad del presidente Maduro,